se dio lectura, para los que llegaron un poquito tarde, la palabra de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Y yo creo que para todos nosotros es bastante conocida, por decirlo de alguna forma, la primera iglesia, la iglesia que anhelamos ser todos. Esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo, esa iglesia que no le tenía miedo a nada, esa iglesia que venían los enfermos y eran sanados, esa iglesia que hablaban lengua. Yo creo que a todos nos gustaría hacer o tener algo de esa iglesia. Pero mis hermanos, les cuento que esta iglesia tenía que pagar un precio, tuvo que pagar un precio. En los versículos que leímos, vemos que ellos están haciendo una oración poderosa, y Dios la responde con poder. Pero veamos un poquito qué es lo que estaba pasando en esta iglesia, primera, en los primeros apóstoles, en los primeros discípulos. En los momentos que nosotros leímos, el día anterior había ocurrido la sanidad de un paralítico de nacimiento, por el poder del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan, que van camino al templo y ven a un paralítico que les pide dinero, y él les dice, y ellos, los apóstoles, les dicen: no tenemos plata ni oro, pero más lo que tenemos te doy, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces este paralítico, en agradecimiento, en gratitud, en alabanza a Dios, no se queda quieto, empieza a correr por todos lados, alaba al Señor, me imagino que a todo pulmón, agradeciéndole al Señor de que lo hayan sanado. Y toda esta conmoción, este revuelo, porque si leemos un poquito más atrás, dice que este paralítico tenía más de 40 años paralítico, era un hombre adulto, ya no era un joven, no era que haya pasado pocos años. Entonces, al ser adulto, era una persona muy conocida en el templo, que andaba pidiendo dinero. Entonces, que lo vean gritando, que lo vean saltando, que lo vean caminando, me imagino yo, ¿no? Es una conmoción, es una noticia que todo el mundo quiere saber qué pasó. Y aprovechando esa conmoción, los apóstoles que estaban ahí, que eran Pedro y Juan, empiezan a predicar el Evangelio. Fíjese el detalle, empiezan a predicar el Evangelio. Y como empiezan a predicar el Evangelio, lo escuchan los sacerdotes, que me imagino que andaban por ahí dando vuelta, y los sacerdotes sienten recelo, sienten algo que, como dicen, se resienten, sienten cosas que no les agrada que se predique el Evangelio de Cristo resucitado. Si ahí empieza todo el meollo del asunto, no es que solamente se predique de que Dios sanó al paralítico, sino de que se predique de que Cristo, a quienes ellos mismos, los mismos sacerdotes unos meses atrás, habían matado y ahora era resucitado, sea predicado por los apóstoles. Eso provoca que los sacerdotes metan preso a Pedro, a Juan y al antiguo paralítico. Paz, por favor. Entonces, acá hay una gran conmoción, y estos apóstoles estuvieron presos, estuvieron delante del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era como la corte suprema del pueblo judío. Era donde se resolvían todas las cosas, todos los problemas religiosos dentro del pueblo judío. Ahí estaban la creme de la creme, estaban los sacerdotes más reconocidos, la gente de más alto poder religioso que podía tener en el pueblo judío. Y el Sanedrín les dice en el versículo 18, les dice que les intimaron, los amenazaron para que de ninguna forma se hablase en el nombre de Jesucristo. Porque, como les dije en delante, estos mismos sacerdotes habían crucificado y habían incitado a Pilato, habían incitado a las autoridades romanas a crucificar a Jesús.
Entonces estos sacerdotes no querían que se volviera a hablar más del tema, querían enterrar el tema y que nadie más supiera de Jesús. Aparte hay que tomar en cuenta otro detalle. Estos sacerdotes, el sumo sacerdote Anás y Caifás, estos sumos sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Los saduceos eran una rama de judíos que no creían en espíritu, no creían en la resurrección, no creían en nada más que fuera increíble, por decirlo de alguna forma. Entonces, lógicamente, si lo que yo estoy escuchando y lo que se está dando a conocer a todos lados va en contra de lo que yo creo, yo voy a querer que no se hable más del tema. Entonces, este Sanedrín amenaza a los apóstoles, pero los apóstoles toman el sartén por el mango, como se dice, y dan vuelta a la tortilla. Y los apóstoles, Pedro y Juan, les dice, respondieron en el versículo 19, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos, con todo el poder y la autoridad de Cristo, les dicen, ya, ustedes nos dicen que no hablemos más en el nombre de Cristo. Ya, ahora díganos ustedes, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios o lo obedecemos a ustedes? Si el Sanedrín dice, obedézcanos a nosotros, están haciendo merecedores están blasfemando contra Dios, están haciendo más grandes que Dios. Si dicen, obedezcan a Dios, los apóstoles van a seguir proclamando a Cristo resucitado. Entonces, acá el Sanedrín no dice nada, no sabe qué decir y los suelta. Sueltan los apóstoles. Y ahí es en donde empezamos los versículos que nosotros llegamos. Y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿A quiénes? A los demás creyentes, a los demás discípulos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. No era necesario que contaran el milagro, lo que había sucedido el día anterior, si ya era noticia pública, era noticia de toda la ciudad. Ellos contaron lo que los sacerdotes, lo que los ancianos, lo que el Sanedrín le habían dicho, porque ellos veían una amenaza. Los apóstoles veían que se estaba amenazando su libertad para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 24 dice, y ellos, ¿quiénes ellos? Todos juntos, los apóstoles, los discípulos, todos juntos los que estaban reunidos en ese lugar, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué es esto de alzar unánime? En la escuela dominical de este domingo anterior, veíamos que unánime es de un solo corazón, un solo pensamiento, un solo deseo. No es mirar por lo mío propio, sino es mirar por el bien de todos nosotros, es mirar por la unión de todos nosotros. Ellos levantaron la voz, ellos oraron en voz alta, no oraron calladamente o en silencio o a voz baja. Ellos levantaron la voz y dijeron, soberano Señor. Mire lo que dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Exaltaron a Dios. Ellos veían una amenaza, pero ellos no se preocuparon, ellos no se atemorizaron, ellos al contrario, ellos fueron a Dios y exaltaron a Dios sobre todas las cosas. Al decir soberano Señor, lo estaban haciendo el sumo gobernante, el gobernante más alto, más supremo que puede existir. Están poniendo a Dios en el lugar que le corresponde a Dios. Están alabando, adorando a Dios. Le están diciendo soberano Señor. Tú que creaste todas las cosas, tú que hiciste los cielos, tú que hiciste el mar. Mi hermano, esta iglesia está conociendo a su Dios en medio de la persecución, en medio de los problemas. Esta iglesia está viendo que están siendo amenazados. Pero ellos dicen, soberano Señor, tú eres gobernante de todo. Tú eres el gobernante supremo y nosotros somos tus siervos. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta cita está en el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2.
Es un salmo mesiánico, es un salmo que David escribió 1000 años antes de que Cristo naciera en esta tierra, pero que estaba hablando de lo que iba a pasar, de cómo se iban a juntar reyes de gentiles y príncipes de su propio pueblo para ir en contra de Jesús. Los apóstoles están orando con la palabra de Dios. Están aplicando la palabra de Dios. Si usted lee con atención, esta oración es muy parecida al Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, exaltando a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Aquí ellos estaban diciendo: tu voluntad fue hecha, lo que tú dijiste a través de David, a través del salmista, se cumplió en tu Hijo Jesucristo. Fíjese lo que dice el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Están entendiendo la palabra que ellos están hablando? ¿A quien ungiste? ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato por un lado, uno un tetrarca y otro que se consideraba un rey, gentiles ambos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Por un lado están los representantes de Roma y por el otro lado están los representantes del pueblo judío, los sacerdotes, los sumos sacerdotes que formaron un complot contra Jesús para crucificarlo. Y aquí el versículo 28 es hermoso, dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos, estos apóstoles no tenían la escritura completa. No tenían la Biblia completa, tenían solamente el Antiguo Testamento y tenían al Espíritu Santo con ellos, y ellos estaban entendiendo que todo lo que sucedió a Jesús, que todo lo que le hicieron a Cristo, estaba dicho por Dios desde antemano y estaba planificado por Dios desde antemano, que nada se escapó de la voluntad de Dios, que Dios ya había dicho que todo iba a suceder y que sucedió tal cual. La muerte de Cristo cumplió más de 300 profecías hechas en el Antiguo Testamento. Por eso ellos pueden con total certeza decir: soberano Señor, porque Dios estaba al control de todo, al control de cómo Cristo moría, al control de cómo Cristo resucitaba, al control de cómo el cuerpo de Cristo era enterrado en una cueva tallada por alguien que era de mucha riqueza. Todo eso estaba siendo controlado por Dios. A ese Dios acudieron los apóstoles, a ese Dios creían, a ese Dios conocían los apóstoles. A ese Dios entendían que todo lo que Cristo les había dicho cuando Él estaba en la tierra se estaba cumpliendo y se había cumplido. Pero aquí quiero detenerme un poquito. Si usted lee con atención, y espero que usted lo haga, desde el versículo 24, cuando ellos empiezan la oración, hasta el versículo 30, hay una cosa que falta en su oración. Vamos a leer desde que empiezan la oración hasta que la finalicen. Dicen: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No sé si usted lo notó, mi hermano, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que esta iglesia no está pidiendo? No está pidiendo protección, no está pidiendo que los cuiden, no está pidiendo que ellos sean guardados del peligro, que ellos sean guardados del mal.
Ellos están pidiendo fuerza, valentía, denuedo, certeza para poder predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, ellos no están pidiendo que los guarden y los cuiden de la opresión de los sacerdotes, de la persecución de los sacerdotes. Ellos están pidiendo fortaleza, valentía para poder predicar la palabra de Dios. ¿Nosotros seremos capaces de hacer esta oración? Mi hermano, nosotros tenemos una lista de oración en la iglesia y todos pedimos por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros parientes, pero en muy pocos hay que digan que tu palabra corra con denuedo, que tu palabra corra, que tu palabra siga fluyendo, que las almas sean salvadas. Pedimos por sanidad, pedimos por protección, pedimos por bendición, pero no estamos pidiendo porque la palabra de Dios corra, no estamos pidiendo porque las almas sean convertidas a Cristo. Yo creo que estamos haciendo muy egoístas en nuestra forma de orar, en nuestra forma de pedir. Confiamos en el soberano Señor para que nos guarde, nos cuide del peligro del virus que anda dando vuelta. Pero confiamos también en el Señor cuando el virus se nos llega. Confiamos también en el Señor cuando la enfermedad se nos llega. Cuando los problemas se vienen, decimos, soberano Señor, que yo creo y yo sé que tú estás al mando y al control de todas las cosas, que tú tienes poder para fortalecerme. El Señor nos ayude. El Señor nos dirija en cómo pedir según su voluntad. El Señor Jesús mismo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, eso sería hecho. Pero más adelante, en las cartas de Juan, dice, da una condición, según la voluntad de Dios Padre. ¿Estamos pidiendo según la voluntad de Dios? ¿Nuestra oración no recibe respuestas porque estamos pidiendo según la voluntad de Dios? ¿Estamos descansando en el Señor? El Señor nos ayude. Porque ellos los apóstoles de la iglesia primera entendían que lo mejor por lo que ellos podían pedir no era porque fueran cuidados, sino que era porque la palabra de Dios siguiera expandiéndose. El soberano Dios, el soberano Señor, permitió que Jacobo fuera muerto. El soberano Señor permitió que Pedro fuera sacado de la cárcel. El soberano Señor permitió que Esteban fuera apedreado, pero que Pablo fuera salvado. El soberano Señor que nosotros conocemos y nosotros decimos predicar, Él es dueño de todas las cosas y de hacer como quiera. Porque Él es el creador de todos nosotros y de todo lo que se ve y lo que no se ve. Dígame usted, ¿quién es mayor? ¿El creador o su creación? Si quiere abra el micrófono, no tenga miedo. ¿Quién es mayor? ¿El creador o su creación? ¿Quién tiene el derecho de hacer todas las cosas? ¿De gobernar? ¿El creador o su creación? El creador. El creador, amén, mi hermana Rina, una valiente. El creador. Si el creador, entiéndame esto, mi hermano, si el creador es soberano sobre todo lo que existe, porque creó todo lo que existe, podemos confiar en que Él va a hacer su voluntad como le plazca. No como nosotros nos plazca, no como nosotros deseemos, sino como a Él le desee. Mi hermano, el mismo Señor Jesucristo, pocos minutos antes de ser ser apresado, le dijo al Padre, si es posible, si tú quieres, si tú puedes, si tú deseas, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. El Hijo de Dios, pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Dios. ¿Quién es soberano?
¿Es soberano este virus que anda, este coronavirus que anda, que nos obliga a nosotros a estar en nuestra casa? No es soberano. El coronavirus no es soberano. Cualquier enfermedad, cualquier depresión, cualquier ataque del diablo no es soberano sobre su vida si usted ha creído en Cristo Jesús. El soberano aquí hay uno solo y ese soberano es Dios Padre, que ha dado toda autoridad sobre su Hijo Jesucristo para que, como estudiábamos en la escuela dominical del día domingo, por eso es tan importante y necesario que lleguemos a la escuela dominical. Estudiamos que en el nombre de Cristo era necesario que se doble toda rodilla y que toda lengua confiese su nombre como Hijo de Dios. ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en que por fin va a venir la vacuna del coronavirus? ¿O estamos confiando en que nuestro Dios es soberano? Y si Él quiere que partamos como pasó con Jacobo, vamos a partir. Y si Él quiere que nos quedemos aquí para predicar el Evangelio, como lo hizo con Pablo, que prediquemos el Evangelio. Mi hermano, esta iglesia esta iglesia que estaba recién naciendo, con 5.000 hombres convertidos, piden una cosa en un sentir, en un deseo, piden denuedo. En la mayoría en la Biblia que tenemos nosotros, que es la Biblia Plenitud, de nuevo dice osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, candor, valor entusiasta. Mis hermanos, el denuedo son dos cosas juntas. Por un lado, la valentía para hacer algo y segundo, de hacerlo en público. Cuando la iglesia pide denuedo, dice, mira, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No es para que se hablen la palabra entre nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios, sino en que lo hagamos pública y abiertamente. Yo creo que estamos un poquito lejos de esta iglesia. Estamos en el mejor de los tiempos, tenemos la Biblia completa, la revelación completa, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, a nuestra disposición cuando nosotros se lo pidamos al Padre. ¿Qué es lo que nos frena para predicar el Evangelio con denuedo? ¿Será el que oremos unánime? ¿Será el que el deseo de nuestro corazón sea predicar la palabra y no sea otra cosa? Cada uno hágase esa pregunta. Y ese es el anhelo de mi corazón, que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí la voluntad de Dios era claramente que esta iglesia hiciera la oración que hizo, de predicar el Evangelio con denuedo. Porque el versículo 31 lo confirma. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló como señal de que Dios omnipotente estaba escuchando la oración y atendiendo la oración. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí habemos 14 conectados. ¿Podremos ser llenos del Espíritu Santo en nuestros hogares? Amén. Porque pertenecemos al Dios soberano que está sobre los cielos. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es que nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros somos faltos, somos inconsistentes, somos desobedientes a sus mandatos. Pero que Él, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo para que Él diera su vida, para que a través de su muerte, de esa muerte cruenta en esa cruz, fueran lavados todos nuestros pecados. Y la justicia perfecta del Hijo Jesucristo se pusiera sobre nuestros hombros y nuestros pecados cayeran sobre los hombros de Cristo, para que a través de su justicia nosotros fuéramos hechos amigos de Dios, y no solamente amigos, sino también hijos de Dios. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Pidamos como esta iglesia lo pidió, denuedo, valentía, claridad, certeza de poder predicar el Evangelio. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, es la que da vida. El mismo Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, mi palabra os doy, mi palabra es vida, mi palabra es verdadera, mi palabra es real, mi palabra les da vida.
Por la palabra de Cristo Lázaro fue resucitado, no fue porque él impuso las manos o porque él moviera la piedra, fue por la palabra. Jesús dijo, Lázaro, sal, y Lázaro volvió a la vida y salió. Fue por su palabra, el único que tiene poder para dar vida a través de una palabra es Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros venimos a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe, Él dice, vive. Mis hermanos, el Señor nos dé fuerza, nos dé denuedo, nos dé valentía para ser como esta iglesia. Las persecuciones vendrán. ¿Cuántas veces se nos han dicho que se están aprobando leyes en contra de los principios bíblicos en este país? Leyes que van en contra de que nosotros podamos predicar libremente el nombre de Cristo. Pero que el Señor nos dé fuerza, nos dé valentía, nos dé osadía para poder predicar el nombre de Él. Que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros para poder predicar de su palabra. Su palabra es la que da vida. Más adelante el apóstol Pablo escribía a los romanos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y empieza una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo aquellos que están allá afuera, que no conocen nada de Dios, que apenas saben que existe un Dios, cómo creerán que hay salvación en Él si no le han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Estos apóstoles ya habían sido enviados y ya eran testigos de Cristo. Ya ellos habían dicho al Sanedrín, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que Jesucristo murió y resucitó por el perdón de pecado. Nosotros ya somos mandados. Nosotros ya fuimos enviados. El Señor nos ayude y nos dirija el Espíritu Santo a poder orar como ellos, con denuedo. Para que ya no nos miremos más a nosotros mismos, sino que también miremos a aquel que está afuera perdiendo, que va camino al infierno. Para Dios toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, porque Él es el único que se merece.